Vayan conmigo, por favor, hermanos, al libro de Primero a los Corintios. Vamos a ir a Primero a los Corintios. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 15 de Primero a los Corintios. Vamos a leer desde el verso 12. ¿Okay? Verso 12, Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 12. Y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 20. ¿Okay? Verso 12 hasta el verso 20. Y luego, por favor, acompáñame a hacer una breve oración. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 12 al verso 20. Dice la palabra de Dios: Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, domingo, en el que recordamos tu resurrección, Señor. Tú vives, Señor, hemos cantado y entonado esta gran verdad de que vives, Señor, en los cielos y reinas, que todos tus enemigos son puestos como estrado de tus pies. Oh, Señor, rogamos hoy que esta verdad, Señor, de que vives, sea impresa en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, que podamos confiar y saber cuáles son los tesoros y los beneficios que nos has dado por medio de tu resurrección. Señor, que tú seas formado en nosotros, que tú seas engrandecido hoy, que todos, Señor, seamos más pequeños, que seamos desaparecidos y que tú seas engrandecido, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el libro de Corintios, si uno lo resume, primera y segunda de Corintios, tiene como un tema principal. Y el tema que Pablo aborda una y otra vez es este tema de Dios obra a través de la debilidad. Debilidad podría ser, si eliges una sola palabra del libro de Corintios, primera y segunda, es débil. Débil. Dios es grande en la debilidad del hombre. Dios se muestra con poder. Y en la iglesia de los Corintios habían varios problemas. Uno, cuando lee el libro de primero de Corintios, uno está, wow, ¿es esto una iglesia? Hay hermanos que tienen, había un varón que estaba teniendo una relación con la madre o con la esposa de su padre. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo es eso posible? Pero quiero que entiendan algo, hermanos. Cuando uno ve todo esto en la iglesia de Corintios, uno puede pensar, wow, no sé si esta es una iglesia verdadera. Pero Pablo los llama a una iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Estas señales
Y estas preguntas que los de Corinto hacían, oye, ¿está bien que este varón esté con esta señora? Oye, ¿está bien que nuestras hijas se casen ahora? ¿Está bien que comamos lo sacrificado a los ídolos? ¿Está bien? Preguntaban y preguntaban y preguntaban. ¿Saben por qué? Porque yo puedo decir que en esta iglesia había vida. Era una iglesia viva. Ellos no solamente iban el domingo y toda su religión se centraba en un domingo en la mañana y se acabó. Me voy a la calle y ya se acabó la iglesia. No. Cada día de la semana, ¿cómo vivo yo para la gloria de Dios? ¿Está bien si el miércoles me invita a alguien a comer y yo veo que él tiene una cerveza ahí? ¿Debo ir? ¿No debo ir? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Cómo vivo de una manera que dé gloria al Señor? Esta era la clase de preguntas que estos hermanos hacían. Había vida en esta iglesia. Hermanos, guardémonos de pensar de que si yo voy el domingo a la iglesia y todo parece bien, y nunca nadie confiesa pecados, y nunca nadie habla acerca de su lucha contra el pecado, y nunca nadie es excomunicado, nunca hay disciplina. Yo diría ciertamente que en esa iglesia estás en mucho más peligro. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Dios tiene miembros que viven para Cristo. Toda su vida para Cristo. Entonces, guardémonos de juzgar a la iglesia de Corintio con un juicio rápido. Ahora, el tema o el punto que aquí estaba pasando en la iglesia de Corintios era ellos, no es que estaban negando completamente la resurrección de Cristo. No es que habían hermanos diciendo, no, Cristo no resucitó para nada. No sabemos exactamente de cuál era el grado del error que había en esta iglesia, pero sí hay indicios claros en el texto de que había errores o malas conversaciones que estaban llevando a algunos a dudar de algunos aspectos de la resurrección. Uno de ellos era la resurrección del cuerpo. Si tú miras en verso 35, mira el texto conmigo, quiero que mires el texto. Mismo capítulo, verso 35, dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Lo que pasaba, hermanos, es que en esta época, en ese contexto de esta iglesia, habían muchas ideologías griegas que negaban la santidad del cuerpo. Había una dicotomía. El cuerpo malo, el alma buena. La muerte significa mi alma es libre del cuerpo. Mi cuerpo, No, pero no es así como el cristianismo mira el cuerpo. Cristo es mi Salvador en cuerpo y alma. Él no murió solo para rescatar mi alma, sino para rescatar mi cuerpo y mi alma. Mi cuerpo y mi alma, creados por Dios, fueron rescatados por Dios. Su sangre compró ambos para sí. Esto es lo que el cristianismo predica. Completamente diferente a lo que filosofía griega podría enseñar. Y esto es el tipo de error que estaba entrando en la iglesia, hermanos. Y quiero decirte algo, escúchame bien esto. Ideas tienen consecuencias. Escúchalo. Ideas que uno trae de algún lugar, uno debe ser muy cauteloso y discernir. Ideas traen consecuencias. Y entonces aquí había una idea que se estaba inmiscuyendo en la iglesia. ¿Cuál era esa idea? Bueno, va a haber resurrección, pero probablemente no va a haber resurrección de cuerpos. Pero mira, si nosotros sabemos, dirían los griegos, que los cuerpos son malos, tienen pasiones, ¿cómo va a ser que el cuerpo resucite? Y esas ideas estaban entrando en la iglesia. Y Pablo llega y entiende el problema y entiende el peligro. ¿Cuál era el peligro? Para Pablo, el comenzar a dudar de la resurrección del cuerpo destruía el cristianismo. Completamente. Y uno diría, ¿qué? ¿Cómo puede ser que negar la resurrección del cuerpo destruya el cristianismo? Hermanos, ¿cuál fue la promesa que fue dada en el Antiguo Testamento acerca de Cristo? ¿Recuerdan?
que fue completa y tenía que ser completada en la cruz. Número 1, que su cuerpo no vería corrupción. Su cuerpo no vería corrupción. Pedro, cuando predica el Evangelio a los judíos, dice, nuestro padre David no hablaba de sí mismo. Él ahora está muerto y su cuerpo vio corrupción. Pero hay uno que no ha visto corrupción. Que sus huesos no serían rotos. Que verdaderamente en cuerpo y alma Él resucitaría. Entonces lo que Pablo dice es, si uno niega la resurrección del cuerpo, entonces Cristo no resucitó conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó conforme a las Escrituras, ¿nuestra fe qué es? Vana, vacía. Él no es el Mesías. ¿Se das cuenta cómo las ideas pueden tener tan graves consecuencias? Uno comienza con algo que parece que no es peligroso. Luego comienza a mezclarlo con algo muy importante, una doctrina fundamental, la resurrección. ¿Y cómo uno acaba? Teniendo una resurrección que no es conforme a las Escrituras y por tanto una resurrección que no salva. Que no salva. Y Pablo dice aquí, nos da 3 grandes y demoledores argumentos de cómo es que esto es tan importante. Voy a dividir este sermón en 3 partes, simplemente para darle un orden. La primera parte va a ser un Cristo que resucitó conforme a las Escrituras nos da una predicación poderosa, hermanos. Es un beneficio, una predicación viva, eficaz y poderosa. El segundo, un Cristo que conforme a las Escrituras resucita nos da una fe inquebrantable, indestructible, inmarchitable, dice Pedro. Un Cristo que resucitó conforme a las Escrituras nos da una esperanza eterna. 3 partes. Y está acá en el texto, lo vamos a ver. Comencemos mirando nuevamente el verso 14 y 15. Míralo tú también. Quiero que tú lo veas con tus ojos. Mira el verso 14 y 15. Dice, y si Cristo no resucitó conforme a las Escrituras en cuerpo y alma, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y Pablo añade, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, hemos dicho, hemos anunciado que Dios resucitó a Cristo, conforme a las Escrituras, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo dice, es una terrible consecuencia. Si uno no tiene un Cristo que no resucitó conforme a las Escrituras, no hay prueba definitiva de que Cristo fuera el Hijo de Dios. Si Cristo no resucitó, no hay prueba. No tenemos garantía de que Cristo puede salvar. Si Cristo no resucitó, no tenemos garantía y prueba de que Él va a volver a juzgar a vivos y muertos. Como un hermano en el pasado dijo, ¿qué le queda al cristianismo si Cristo ha sido devorado por la muerte? Si Él ha sido extinguido, si Él ha sido abrumado por la maldición del pecado, si en realidad ha sido vencido por Satanás. ¿Qué le queda? ¿Qué nos queda al cristianismo si Cristo no ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hablamos el Evangelio? ¿Para qué lo compartimos? ¿Por qué los cristianos en Afganistán se exponen al peligro de muerte cada día? ¿Por qué Pedro sería crucificado boca abajo por predicar este mensaje? ¿Por qué habrían de decapitar a Pablo por este mensaje? ¿Por qué Policarpo, discípulo de Juan, sería quemado vivo por su servicio como predicador? Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vacía. Y podríamos decir como el siervo sufriente de Isaías 49, en vano he trabajado, en vano he gastado mis fuerzas.
Si Cristo no es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿para qué anunciaríamos? Y Pablo dice, no solamente es que si este Cristo no resucitó, no solamente significa que nuestra fe es vacía, que este no era el Mesías, sino nos hace a nosotros mentirosos. Estaríamos acá diciendo mentiras el uno al otro. ¿Por qué dice Pablo? Sería un mensaje de aquellos que han mentido acerca de las obras de Dios. Sería un mensaje de aquellos que han creado una historia sobre un Dios que resucitó a un hombre que en verdad no resucitó. Y hay muchos de ellos, ¿verdad? Uno sale a la calle y nos predican toda clase de evangelios. Uno sale a la calle y nos dicen, oye, ¿has escuchado este librito? Se llama el Libro del Mormón. Un ángel se apareció. ¡Wow! Y este hombre, Joseph Smith, a este escucha. Él tampoco resucitó, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Si Cristo no resucitó, ¿qué diferencia habría? Si Cristo no ha resucitado, seríamos los que adoran en vano a Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hermanos, este es el corazón de este primer punto. Una predicación que no ofrece a un Cristo vivo no puede librar a nadie de la condenación eterna. Nosotros no queremos un cristianismo donde Cristo no ha resucitado. No queremos. Pero hermanos, quiero que veas este texto ahora a la luz de la verdad que el versículo 20 nos da. Quiero que tú agarres, que uses tu mente, ¿ok? Quiero que uses tu mente y conmigo digas, ok, primer punto que Pablo nos da, si Cristo no ha resucitado, la predicación ¿qué es? Vacía, vana, ¿verdad? Verso 20, ¿qué dice? Mas ahora, Cristo ha resucitado y es completamente infalible esta verdad. Han habido testigos, nosotros lo hemos visto, dice Pablo. Han habido más de 500 personas como testigo de esto. Esto es una verdad absoluta. Cristo ha resucitado. Ahora piensa esto, hermano. Quiero que pienses. Si un Cristo no resucitado nos da una predicación vacía y mentirosa, ¿qué es lo que nos da un Cristo resucitado? ¿Qué clase de predicación tú y yo, qué clase de evangelio tú y yo tenemos, sabiendo que verdaderamente Cristo ha resucitado? ¿Crees que Cristo ha resucitado? ¿Crees que Él está en los cielos reinando? ¿Has confesado en tu corazón, yo sé que Cristo vive? Si has hecho eso, ¿qué clase de evangelio entonces tienes? Hermanos, si Cristo ha resucitado de acuerdo a las Escrituras, entonces tenemos un evangelio con poder. Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y podemos predicar con convicción. Hermano, ¿tienes convicción? ¿Tienes verdadera convicción? Puedes ir a la calle y declarar, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el poder de la resurrección. Yo puedo decir que Cristo es el Hijo de Dios. Y te preguntan, ¿cómo sabes? Porque Dios lo levantó de los muertos. Puedes ir al parque y decir con convicción, Cristo puede salvar perpetuamente a los que Él se acercan. Y te pregunta un ladrón y un borracho y una prostituta, ¿y cómo sabes eso? Porque Él vive. Él vive para interceder, para salvar. Él no está muerto. Él está extendiendo su reino. Puedes ir y predicar con convicción y decir, Él, Cristo, va a volver a juzgar a los vivos y los muertos. Nuevamente te preguntan, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo puedes tener convicción de decir que Cristo va a volver a juzgar? ¿Qué dice el apóstol?
porque Dios ha dado seguridad a todos nosotros, levantándolo de entre los muertos. Hermanos, ¿tienes convicción de estas cosas? Puedes hablar sin vergüenza, con convicción. Como dice el himno, no te dé temor. No te dé temor hablar por Cristo. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Y podemos hablar con convicción porque Cristo ha resucitado y está con poder en los cielos. Alguien dice, pero hermano, yo no soy un predicador. Yo soy una mamá que tiene un hijito. Yo soy un hermano que se encarga de su hermano enfermo. Yo no soy un predicador. ¿Cómo quieres que yo vaya con convicción y le hable a la gente? Yo te pregunto, hermano, hermana, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue la primera persona a la que Dios le dio este evangelio de un Cristo resucitado? ¿Ustedes recuerdan quién fue? ¿Quién fue la primera persona a la que Cristo le dijo, ve y diles que yo he levantado de los muertos y que todo lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento se ha cumplido en mí? Ve y diles. ¿Cómo se llamaba? María. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de María? ¿Quién era María? Bueno, tú lees el libro de Lucas. María era una mujer que, según las Escrituras, estaba poseída por 7 demonios. Cuando Cristo la encontró, no sabemos en qué condición la encontró, pero la Escritura dice que de ella Cristo sacó 7 demonios. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has visto a una persona en la calle endemoniada? Hablando, sin razón. Y que el mundo dice, no, es una condición psiquiátrica. Y tú dices, no, hay algo más ahí. Hay algo más ahí. No es solamente psiquiátrico esto. Obviamente impacta su mente. Pero hay algo más ahí. ¿Cuál es la condición social de una mujer en esa situación? ¿Es una mujer a la que la gente va a oír? No. Tú te pararías y decir, a ver, ¿qué tienes para decirme tú, endemoniada? Y comienza a hablar de un montón de cosas. Tú te pararías. Pero a esa mujer, el Señor, con compasión, la libera. Le saca los demonios. Sígueme. Y lo sigue y lo ama, porque a quien mucho se le perdona, a quien mucho se le da, ama mucho. Y esta María ama a Cristo. Y a ella Dios elige. A María. Ve y anuncia a María. El mundo te va a tomar por la escoria de este mundo, pero a ti te elijo yo. El mundo nunca te elegiría a ti, pero a ti te elijo yo. Ve y anuncia el Evangelio. Hermanos, ¿tienes un hijito? Qué gran ministerio el entrenar y enseñar a tu hijo en la disciplina y el temor del Señor. Y darle el Evangelio cuando crece. Tienes un hermano que tienes que cuidar. Qué gran ministerio y servicio al Señor. Dar mi vida por mi hermano. Mostrar el Evangelio con mi vida. Tienes un matrimonio difícil. Que con gracia y apacibilidad lo gane a mi esposo o a mi esposa por medio del Evangelio en mi vida. ¿No es eso poder de Dios, hermanos? Poder de Dios, verdadero poder de Dios. Dios no ha elegido una vez más lo que dice el texto, no ha elegido Dios lo pequeño del mundo para avergonzar a lo fuerte. Algunas veces uno lee los puritanos y dice, wow, esos hombres. ¿Qué hombres eran esos puritanos? ¿Cómo ellos vivían para el Señor? Hermanos, a veces, ¿sabes lo que pasa? Engrandecemos demasiado a los hombres. No hay hombre grande. Seguro has escuchado eso. No hay hombre grande, ¿verdad? Son hombres débiles. Hay un Dios bien grande que usa hombres débiles.
Y ese es el gran poder de Dios, que Dios traza líneas derechas usando palos chuecos. Eso es lo que hace Dios. Y si Dios usa pecadores en el siglo XVII, y si Dios usa pecadores en el siglo XVIII, y si Dios los usó y transformó el mundo, y usó pescadores y prostitutas y esclavos, ¿no podrá Dios usarte a ti y a mí, hermanos? ¿No podrá Dios tomarte a ti y a mí para predicar el Evangelio con poder? Porque ¿dónde está el poder? Sino en un Cristo resucitado. Hermanos, tenemos un Evangelio con poder. Podemos ir con confianza a la calle a anunciar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Podemos ir y que alguien escuche, y que el Señor abra su entendimiento, y que el Señor salve pecadores, hermanos. Este es el poder de Dios. Cuando uno lee un poco de historia, uno ve cosas increíbles que Dios ha hecho a lo largo de los tiempos. En el Imperio Romano, en un periodo específico, hubo un emperador que se llamaba Julián. Le decían Julián el Apóstata. Este emperador quería destruir y detener el cristianismo. Quería detenerlo. Y usó varias técnicas, no solamente la fuerza, porque él como que se dio cuenta, mientras más los presiono, estos se multiplican más. Entonces lo que dijo, voy a usar fuerza, pero también voy a darle provisiones y ayuda a los judíos para que el judaísmo gane más ventaja. Y comenzó a hacer un montón de cosas. Llegó el final de su vida de Julián y nos dice la historia que cuando él estaba a punto de morir, él levantó su puño al cielo en señal de desafío y dijo, has vencido, Galileo. El cristianismo se expandió y Julián murió y el cristianismo siguió creciendo. Pero ¿sabes qué es lo que entendió Julián? Que él no estaba luchando contra pescadores y prostitutas. Que el cristianismo, su poder, el poder del evangelio para salvar almas, no se encuentra en un hombre como dijo el hermano, con facilidad de palabra, con conocimientos increíbles. Es el evangelio, es el poder de Dios que Cristo vivo merece el pago o el precio o la recompensa de su sacrificio. ¿Cuál es la recompensa del sacrificio de Cristo? Su esposa va a ser limpia, sin mancha y presentada. Que hombres, pecadores de todas las naciones, de todas las lenguas, un día van a alabar. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Que metodistas, presbiterianos, arminianos, calvinistas, todos a una, van a alabar a Cristo un día, en el cielo, con gozo, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las naciones. Un Cristo. Él va a recibir la recompensa, hermanos. Él va a recibir la recompensa. Y si yo sé esto, si yo sé que Cristo merece la recompensa, yo sé que Cristo vive, ¿cómo no voy a tener confianza yo? De repente el Señor te llama a ser un misionero. El Señor puede usar a cualquiera para ser un misionero. Porque su poder está en el Evangelio, hermanos. En el Evangelio de Cristo. Vayamos al segundo punto de este sermón. Quiero que lea ahora los siguientes versículos. Versos 16 y 17. Dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. Mira, esto Pablo sigue elaborando, ¿verdad? Él sigue elaborando. Dice, no solamente es que la predicación es vacía, la fe también es vacía. Si uno cree en mormones, Joseph Smith, o tú crees en testigos de Jehová,
o cualquier otro culto que no tenga a un Cristo resucitado, no hay fe, es una fe vacía, no lleva a nada. Hay muchos hombres que están engañados en este día. Muchos hombres que ponen su fe en verdades vacías, que no tienen fundamento. No hay justificación. Son como donde yo vivo en el desierto de California. Y pues aquí debe haber muy parecidos también cuando vas manejando en la pista y lo único que hay ahí es desierto y de pronto que ves como algo que se mueve y parece agua. Parece agua. Es un espejismo. ¿Lo ves ahí? Pareciera agua. Y si tú estás muy sediento y dices, ¡ay! Voy a parar el carro y voy a caminar porque quiero lavarme el rostro. ¿Qué va a pasar? Pues sigues caminando y caminando y caminando y lo único que encuentras es tierra y decepción. Lo único. Es un espejismo. Pareciera que prometiera algo, pero es solo un espejismo. Hermanos, lo mismo es con una fe que no tiene un Cristo resucitado. Es un espejismo, promete, pero no hay nada sustancial. Una fe que no ofrece un Cristo vivo no es mejor que una superstición de apostadores. Tú y yo no queremos una fe sin un Cristo resucitado. Nuevamente, si un Cristo que no resucita, dice Pablo, nos ofrece una fe vacía, ¿qué es lo que nos ofrece un Cristo resucitado? Una fe inquebrantable, ¿verdad? Una vida eterna, una fe indestructible. Escucha bien, una fe divina. Pedro dice eso. Pedro dice, ustedes han compartido con nosotros la misma fe. La misma fe. Dios te ha dado el mismo don que le dio a Pedro y a Pablo, el don de la fe. Una fe inquebrantable, indestructible. Tenemos seguridad de que tenemos una fe indestructible, hermanos. John Bunyan en uno de sus libros, él comenta, John Bunyan era un puritano, un hermano que escribió varios libros, muy amado, que por cierto también el Señor lo elige dentro de los que no son, para avergonzar lo que son. Y él dice, a veces la fe es fuerte. A veces tenemos días en los que leemos las Escrituras y decimos, sí, yo creo esto. Y la fe parece tan fuerte como la cadena de un ancla, que si yo pusiera la cadena de un ancla aquí, todos ustedes podrían verla, ¿verdad? Es tan grande que es fácil de ver, fácil de discernir. Pero John Bunyan también dice, pero hay días en los que la fe es débil y parece como una tela de araña, que tienes que como que moverte para que la luz le dé, ahí está. Pero si te mueves a otro ángulo, no la ves. Pero John Bunyan dice, pero ya sea que sea una cadena de ancla o una tela de araña, no importa tanto el tamaño de ese link, de esa conexión. Lo que importa es que un Cristo vivo está sosteniéndolo desde el cielo. El brazo poderoso de Cristo está sosteniendo mi fe. Es débil, no la veo, está pequeña, pero Cristo la sostiene. Cristo vivo, no un Cristo muerto. El Cristo vivo me sostiene. Recuerden ustedes, hermanos, Pedro niega a Cristo, ¿verdad? Él niega a Cristo. Antes de que niegue a Cristo, ¿qué le dice Cristo a Pedro? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Y qué nos dice el libro de Hebreos? Que Cristo vive eternamente para interceder. Él se levantó de entre los muertos, Él resucitó y entró a los cielos, y Él ahora vive como sacerdote eterno para interceder por ti y por mí.
para que nuestra fe no falte. Él mantiene nuestra fe, hermanos, que Cristo ha resucitado, es la seguridad de que nosotros vamos a ser sostenidos. Él me va a sostener a mí. Yo sé que Cristo vive. Y como Él vive, yo no temo mañana. No temeré mañana, porque Él vive. Él me va a sostener. Él ha prometido eso. Él ministra eternamente para darme una salvación eterna, dice el libro de Hebreos. Hermanos, este es el tipo de fe que tenemos en Cristo. Bueno, hermanos, para terminar este sermón, quiero que vean el verso 19, por favor. Miren lo que dice el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si lo único que el Evangelio nos prometiera es una vida aquí en esa tierra? ¿Qué sería? Pablo dice, si eso es lo único que tenemos, si no hay promesa de resurrección, entonces de todos los hombres de la tierra, nosotros cristianos somos los que merecen la mayor miseria, somos los más miserables, somos los más dignos de conmiseración. Las personas deben tener pena por nosotros, dice Pablo. Y uno dice, ¿por qué dices esto, Pablo? Bueno, piensa en ello, hermanos. Piensa en ello. Si vamos a luchar contra el mundo, la carne y Satanás, solamente para morir en nuestros pecados, entonces debemos ser compadecidos. Si hemos de soportar todas las aflicciones del tiempo presente, solo con esperanza en esta vida, en verdad tenemos razones para estar deprimidos. Solamente basta ver alrededor. Vemos al malvado prosperar, vemos al justo sufrir. Si nuestra esperanza está solo en esta vida, entonces comamos y bebamos, dice Pablo, porque mañana moriremos. Hermanos, una esperanza que ofrece un Cristo muerto, de verdad, es solo digna de conmiseración. Pero ahora quiero hablarte de cuál es la promesa que Dios nos ha dado por medio de la resurrección. ¿Cuál es la mayor promesa que un cristiano tiene por medio de la resurrección? Y es esta, hermanos. Tener un Cristo vivo, una esperanza que tiene un Cristo vivo, nos da esperanza de inmortalidad y un cuerpo glorificado como el de Cristo. No seremos como ángeles, vamos a ser como Cristo resucitado. Como Él es, yo voy a ser. Como Él es, tú vas a ser. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo prueba que Él conquistó la muerte, que Cristo no fue sorprendido por la muerte, que Él fue y tomó a la muerte de las fauces y mató a la muerte como Sansón mató al león. ¿Y sabes qué cosa hay para ti ahora, hermano? Y para mí. Así como cuando Sansón mató al león y cuando él volvió y encontró miel dentro del cadáver, ahora el creyente, aún en la muerte, aún cuando la muerte se acerca, el creyente encuentra esperanza. El creyente puede decir, ganancia, ganancia. Aún cuando camine en el valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo. Él me va a capitanear aún a través de la muerte. Y no solamente a través de la muerte, sino que Él me va a rescatar de la muerte. En cuerpo y alma. La muerte ha perdido su amargura para el creyente. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo mató al león de la muerte. Ahora hay miel para el creyente. Miel. Un dulce consuelo. Oh, ¿qué puede hacer la muerte para mí sino simplemente tirarme a Cristo? Donde Él está, yo voy a estar. Ganancia.
¿Cuál es esta ganancia? ¿Cuál es esta ganancia? Nuestros cuerpos no solamente van a ser perfeccionados, sino que seremos como Él. No vamos a ser como Adán. Ser como Adán perfecto sería una grandiosa bendición. Pero la Biblia no promete solamente ser perfectos. La Biblia dice que va a haber más. Dice la Escritura que vamos a recibir un cuerpo como Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado. Pablo lo describe como un cuerpo espiritual en este texto. Y así como trajimos la imagen de un hombre terrenal, Cristo, así vamos a tener la imagen del hombre celestial, Cristo. Perdón, el hombre terrenal es Adán, el hombre celestial es Cristo. Nuestra gloriosa herencia es que seremos como Él. Alguien dijo en un libro famoso, cuando nos sentamos en la iglesia y miramos alrededor, no son personas comunes y corrientes las que están al costado tuyo. Tú miras alrededor, las miras como son ahora, pero si pudieras verlas como van a ser cuando Cristo vuelva, en la gloria que vamos a tener. Decía el escritor, seríamos inclusive tentados a arrodillarnos con la gloria que van a tener. La gloria que el Señor va a mostrar en aquellos que Él ha rescatado. La gloria venidera. En ese día glorioso el pecado será completamente erradicado de nuestros cuerpos. Completamente. Seremos completamente limpios de pecado. Seremos completamente llenos de su presencia. ¿Y sabes qué es lo glorioso de esto? Esta es la cima de la promesa de Dios para el creyente. Que en ese día, cuando por primera vez no haya pecado en ti, cuando estés completamente limpio de iniquidad, Dios en Cristo se va a mostrar a su pueblo. Como diría un puritano, Dios con todos sus atributos se mostrará todo el tiempo a todo su pueblo. Dios no es solamente un cuerpo glorioso lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido al creyente? Tú serás mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Yo voy a ser tu recompensa. Que Dios se dé a sí mismo. Que Dios se manifieste a sí mismo. Vemos sombras y pequeños destellos en los salmos cuando David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O cuando David dice, yo voy a estar satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Hermanos, esta es la promesa que Dios nos ha dado. La promesa de que Dios se mostrará a nosotros completamente en su santidad, en su amor, en su justicia. Dios es la suma y la completitud de todo lo bueno va a ser mostrado a nosotros. Un cuerpo santo, un alma santa, libertad del pecado, son solo medios. Somos preparados. En la resurrección somos preparados. ¿Para qué? Para la comunión con Dios. La última bendición, la bendición más grande que recibiremos en el cielo, que estaremos con Dios para siempre y que Cristo brillará para siempre como el sol. Dice la Escritura, no habrá más sol, porque Cristo será como un sol para ellos. Hermanos, quién sabe, hoy sea la última noche. Hoy día ves que el sol se va y la noche llega. Quién sabe, tal vez sea la última noche. Porque cuando Cristo venga ya no habrá noche, sino que Él será luz para todos aquellos que han creído en Él. Y finalmente, Él será también juicio para todos aquellos que no han creído en Él.
Y así como todos aquellos que creen en Él gozarán eternamente de su presencia y bendición, también aquellos que no han creído en Él sufrirán la ira eterna de Dios por todos los siglos. Hermanos, tenemos un evangelio poderoso. Tenemos un Cristo resucitado. Podemos vivir en victoria sabiendo que Cristo vive, que nuestra fe es indestructible, que el evangelio es poderoso y que nuestra esperanza es Dios mismo dado a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.